Ya. Entonces, en la clase pasada vimos deformación plana. Vimos que en la litósfera se pueden ocupar una aproximación, o sea, se puede, esfuerzos planos. Se puede suponer que de en las tres dimensiones, un esfuerzo puede ser despreciado debido a que la litósfera es tan rígida que la deformación un esfuerzo se puede despreciar, ¿ya? Y eso lo demostramos usando una litósfera que tenía dos esfuerzos distintos de cero y uno igual a cero, y demostramos que al ser el litostático de la contribución cero, era mucho menor que los otros esfuerzos, que los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 o los perpendiculares al sigma 3, que era mucho menor, y eso se debía a que la litósfera es tan rígida. O sea, cuando consideramos una litósfera elástica, tenemos un módulo de Young que es tan alto, en el caso de la litósfera, el valor del módulo de Young es 100 gigapascales o 70 gigapascales, y eso hace que sea muy elástica la litósfera, y se puede considerar como una aproximación los esfuerzos planos, ¿ya? Entonces, eso para verlo más claro, cómo se aplica en la realidad, vamos a ver el tema de la flexura. Y la flexura son varios ejemplos. Aquí se ven cuatro ejemplos de flexura. Por ejemplo, eh, la carga de un monte, no sé si la figura está media mala o no. Está media borrosa, ¿cierto? No, sí se ve. O sea, yo alcanzo a ver por lo menos. Ya. Sí, está bien. Eh, por ejemplo, la carga de un monte submarino, ¿ya? En que tenemos aquí una placa y tenemos un volcán, por ejemplo, un volcán submarino, y ¿qué hace? Es un peso, ¿cierto? Y como es un peso, es una carga, y la litósfera se deflecta, ¿ya? Se deforma de una forma flexural, una flexura, que tiene una forma definida, tiene una longitud de onda y tiene una amplitud máxima, que va a depender de qué, va a depender de las propiedades elásticas, de la razón de Poisson, del módulo de Young, el espesor de la litósfera, ¿ya? Otro ejemplo es la zona de subducción. Cuando tenemos una placa que subducta antes de la fosa, esta se flecta, ¿ya? Se flecta porque empieza a subductar, y el slat pull, la fuerza del peso de la placa que ya subductó, es como un ancla que la tira, por eso se llama slat pull, y acá tenemos una estenósfera que se comporta como un fluido en tiempo geológico, y al final está tirada hacia arriba porque tiene una fuerza de empuje. Entonces, el contraste entre la fuerza de empuje y el slat pull hace que ésta se abombe, ¿ya? Aquí hay un abombamiento que es una forma de flexura, y esto es lo que se llama abombamiento, y más conocido en los papers como el outer rise, ¿ya? Que justo antes de subductarse se abomba, se levanta, se alza, y después subducta. Otro ejemplo de flexura es el folding o el pliegue, plegamientos, en que tenemos esfuerzos compresionales, tenemos una litósfera o una capa de sedimentos, por ejemplo, o roca elástica, y esta se forma un pliegue, ¿ya? Ese pliegue tiene forma de flexura con la longitud de onda lambda. Otro ejemplo es el acolito. El acolito es cuando tenemos, por ejemplo, una intrusión magmática, tenemos un magma que asciende, y tenemos una litósfera o una capa de cierta roca, y este magma que asciende, que es más liviano que la roca matriz, sube, y al subir empuja, y al empujar se flecta la placa que está arriba, o la capa que estaba arriba. Y de nuevo esta capa tiene una forma de flexura.
¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en todos estos casos, eh, están en el plano, son bidimensionales los esfuerzos, ¿cierto? X y Z, y la dirección que es perpendicular a la, a la pantalla es la que se desprecia. Es como el esfuerzo cero que hacemos que hicimos la clase pasada, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar el acolito que se me pegó su audio? No lo alcancé a escuchar. El acolito es cuando hay un dique, por ejemplo, acá, aquí hay una especie de canal y viene el magma ascendente, que es más liviano que la roca matriz, y como asciende y empuja la placa que está arriba, y al empujarla se flecta y tiene una forma así como de flexura hacia arriba y una cierta longitud de onda, una cierta amplitud y va a depender de las propiedades elásticas de la deformación. Pero la fuerza o la carga es una carga que llamamos de subsuperficie, que viene por debajo, al revés de los Simons, que es por arriba, ¿ya? Y produce esta deformación. Em, bueno, en todos estos casos son flexuras y la diferencia entre ellas es la condición de borde, ¿ya? Son las condiciones de borde y el tipo de esfuerzo aplicado. Así que lo que hay que hacer primero es resolver la ecuación de flexura general, ¿ya? La ecuación de flexura general. Y esa ecuación, en realidad, este es un tema también se conoce como el problema de la viga, ¿ya? De la viga elástica, que se ve en los cursos de ingeniería y de mecánica, ingeniería mecánica, y corresponde al siguiente problema, que es un problema estático, ¿ya? Tenemos el eje X, el eje Y, y por ejemplo tenemos aquí una placa, ¿ya? Una viga, de largo L, y si aplicamos en el centro una carga puntual B sub A, o una fuerza lineal B sub A, que es infinitamente en la dirección perpendicular a la pantalla, y en los costados izquierdo y derecho colocamos la misma cantidad B sub A medios, B sub A medio. Entonces, si sumamos las fuerzas verticales, se compensan entre sí y está en forma estática, ¿cierto? No se mueve, no se desplaza, no tiene velocidad, ¿cierto? No tiene aceleración. Pero lo que sí pasa es que como yo tengo los pivotes en los costados y estoy cargando en el medio, esta se deforma. Y la forma en que se deforma es la flexura. Entonces aparece aquí una curva que la vamos a llamar W, que es la flexura. Ya es una función de X, que es esta curva. Por otra parte, la viga tiene un espesor H. Ese H es mucho menor que el largo L. ¿Ya? Y de la misma forma, la flexura W es mucho menor que L. Entonces, aquí se muestra un diagrama, pero que está exagerado, en la vertical. ¿Ya? Se muestra así para que se vea la deformación, pero W es mucho menor que L. Y bueno, como esto es una viga elástica, ¿cierto? Piensen en una viga, un tubo, un cilindro elástico, tiene, cuando usted, o cuando tiene una goma de borrar, por ejemplo, y ustedes la doblan en la mitad, como en este ejercicio, como en este diagrama, ustedes la doblan, ¿qué pasa con la goma? La goma quiere volver a su estado original, ¿cierto? Entonces ahí aparecen como torques de flexión elástica, que es como la reacción de la goma o de la viga elástica a volver a su estado original al ser deformada. Entonces, eso es lo que se llama bending moment, ¿ya? Que en español sería como torques de flexión. O sea, una vez que yo flecté la viga, aparece un torque, ¿ya? El bending moment, que varía punto a punto en la viga. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir ese bending moment, porfa?
Sí, cuando ustedes tienen una goma de borrar, por ejemplo, y ustedes la doblan, la goma va a querer volver a su estado original, ¿cierto? Entonces, uno se para en cualquier punto, o sea, por ejemplo, yo mido aquí el X, me paro en este punto va a haber una fuerza, va a haber un torque aquí, que va a querer un torque fuerza por distancia, ¿cierto? Una fuerza por este brazo. O me paro acá, tengo este brazo y tengo una fuerza elástica, que es como la reacción elástica, que es la reacción de la viga a volver a su estado original. Porque yo flecté la viga, ¿cierto? Aquí está doblada, está flectada. Y la viga va, ahí aparece una reacción que se llama los torques de flexión. Y ese torque de flexión es como aparece una fuerza que quiere volver a su estado original. Es la reacción elástica de la viga. ¿Se entiende, no? Sí, sí, muchas gracias. Que recién estaba copiando, no lo voy a escuchar, por eso lo voy a repetir. Muchas gracias. Ya. Y, por ejemplo, este es un problema de ingeniería en que tenemos, o de mecánica, no sé, en que tenemos, por ejemplo, una viga postrada. Está aquí fijo el extremo izquierdo. Y yo aquí pongo solamente una carga puntual o lineal en el extremo derecho. Entonces esta se va a doblar así, va a reaccionar con una carga B sub A, y se va a deformar, ¿ya? Y voy a formar un arco. Eh, Esto es un adelanto, ¿ya? Esto es una introducción. Ya vamos a usar la fórmula en forma más rigurosa, pero solamente como introducción es que en ingeniería este problema esto está en el aire, ¿cierto? Está en el aire. La flexura W se resuelve con la ecuación que está arriba, que en el fondo es una ecuación diferencial de cuarto orden, D por la derivada cuarta de W, igual a una carga Q de X, donde Q de X son unas cargas, es una distribución de cargas. ¿Ya? Q de X es una distribución de cargas. Y ahora vamos a explicar el Q de X, pero lo importante es ver que vamos a llegar al final a una ecuación diferencial de cuarto orden. Una ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden. Y D es la rigidez flexural, ¿ya? La rigidez flexural es una constante elástica que depende de esas tres constantes que están acá. Depende de H sub E, de E y de nu. El E y el nu ya lo vimos en clase. El E es el módulo de Young, ¿cierto? Que tiene que ver con la rigidez del material. Nu es la razón de Poisson, otra constante elástica. Y el H sub E es el espesor elástico, ya por eso se llama H sub E. En inglés se le pone T sub E, elastic thickness, ¿ya? Y es el espesor elástico, que representa el espesor de la placa elástica o de la viga elástica. ¿Ya? Entonces, ese es el D. Esta cantidad es el D, la vamos a deducir de dónde sale, ¿ya? Pero esta cantidad es lo que llamamos rigidez flexural. Entonces, ustedes, ¿qué se imaginan? Si la rigidez flexural es más alta, significa que la viga se deforma más o menos, intuitivamente. Si la rigidez es más alta, entonces se deformaría menos, ¿o no? Exactamente. Si D es más alta, se deforma menos, y si D es más baja, se deforma más, o sea, es más débil. Entonces, decir que D es alto es sinónimo de decir que la viga es fuerte, o la litósfera es fuerte. Y D bajo es sinónimo de decir que la litósfera o la viga es débil. ¿Ya? En el caso de la litósfera, vamos a tener el siguiente problema. Vamos a tener, por ejemplo, la litósfera oceánica. Está sumergida en el agua de mar, la superficie de mar. Y aquí ponemos una carga teórica, Q de X, que deforma la litósfera hacia abajo.
Entonces aquí aparece el W de X. Esta flexura que aparece aquí arriba es la misma que acá abajo, porque como todo esto es un sólido elástico, todo esto es igual a esto, es paralelo. ¿Ya? Esta es la capa de agua, H sub W. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, aquí yo estoy cargando, ¿cierto? Y estoy reemplazando algo que era, aquí había litósfera antes, y lo reemplazo por bueno, por agua, o por, claro, por agua en este caso, y lo que aquí era astenósfera lo reemplazo por litósfera, ¿cierto? Estoy haciendo como, porque estoy desplazando el material, al deformarlo estoy reemplazando un material que había antes por otro. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, tienen una tabla, un pedazo de madera grueso, qué sé yo, en la tina o en la piscina, en un lago, y ustedes la empujan hacia abajo? Están reemplazando donde había agua por madera, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué pasa si usted tiene una tabla y la empujan hacia abajo en el agua? ¿Qué sienten en las manos? Que la tabla tiende a subir, como que hay que poner, como hay que ejercer fuerza para que baje, ¿no? Exactamente. Hay que aplicar fuerza, y eso es porque tiende a subir, y eso es porque aparece una cosa que se llama fuerza de empuje, ¿cierto? Que es el principio de Arquímedes, en el fondo, que es cuando yo reemplazo un material por un fluido, aparece una fuerza de empuje que corresponde al contraste de densidad entre el material que estoy reemplazando por el fluido, y eso tiende hacia arriba. Es como una fuerza, también se conoce como fuerza de flotabilidad, ¿ya? Porque tiende a flotar, ¿cierto? Yo la empujo, pero a reemplazarla en un fluido, esto tiende a flotar. Y aparece esa fuerza de empuje. Aquí va a ser lo mismo. Entonces yo al reemplazar la litosfera por la astenósfera, hay una fuerza de reacción, ¿ya? Bueno, aquí lo ponemos en función de como presión, por eso se llama R de X, que es una fuerza de empuje dividido por el área, ¿ya? Y es una fuerza de flotabilidad o presión de flotabilidad, ¿ya? Debido al hundimiento de la litosfera en la astenósfera. Entonces, como dice ahí, R de X es la presión de empuje, o asociado, en realidad no es fuerza, es presión, asociado a la fuerza de restitución, ¿ya? O fuerza de flotabilidad. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerarlo cuando resolvamos el tema de la litosfera, ¿ya? En ingeniería trabajamos en el aire, así que no hay problema. Aquí no hay fluido involucrado, ¿cierto? Estamos en el aire y no pasa nada. Pero cuando trabajemos en la litosfera, vamos a estar trabajando, por un lado, el agua arriba, en el caso de la placa oceánica, y por otro lado, la astenósfera abajo. En el caso de la litosfera continental, vamos a tener aire arriba, no hay problema, pero abajo vamos a tener astenósfera. Así que también hay que tomar en cuenta esos factores. ¿Ya? Bueno, para adelantar, la fuerza de empuje está dada por esta cantidad. ¿Ya? La presión de empuje está dada por esta cantidad, que en el fondo es el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Que la fuerza de empuje es igual a el contraste de densidad por G por el volumen sumergido. ¿Cierto? Eso dice eso dice la fuerza el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje. Acá está, en vez de fuerza, está en forma de presión. Aquí en realidad no es fuerza, esto es presión. La presión de empuje R de X es lo mismo, el contraste de densidad por G, y W de X por el área, pero como dividimos por el área no aparece ya, porque esto es presión, y W corresponde a la curva que se deflecta. Entonces, como lo hundido, ¿cierto? El W es como lo hundido o sumergido. Entonces, vamos a llegar a eso, pero esta expresión de ahí viene, ¿ya? De la fuerza de empuje o de la presión de empuje restitutiva. Entonces, al final, vamos a llegar a una ecuación, la ecuación final que vamos a llegar
¿ya? Es esta, la que está aquí. Es una ecuación de cuarto orden, aparecen todos estos términos, ¿ya? En donde, por ejemplo, P es, aquí está la segunda derivada de W, aquí está la cuarta derivada de W, aquí está W solo, y aquí está Q de X. ¿Qué es cada cosa? Bueno, P es la fuerza horizontal. Son fuerzas horizontales, que, por ejemplo, si tengo la viga, actúan por la izquierda y por la derecha, ¿ya? Estas fuerzas pueden ser esfuerzos tectónicos, ¿ya? Y generalmente son constantes. El término, la segunda derivada de W, ¿ya? Porque al final W es una curva, ¿cierto? W es una curva, esto, es esto, ¿ya? La segunda derivada de W está relacionada con el radio de curvatura. Si ustedes recuerdan el curso de cálculo, el radio de curvatura de una función estaba por esto. Es menos 1 más la primera derivada de la función al cuadrado, elevado a 3 elevado a 2, dividido por la segunda derivada de la función. Ya eso lo hicieron en cálculo segundo semestre seguramente tomaron un arco de circunferencia, calcularon las derivadas y todo lo demás. Y bueno, lo que pasa aquí es que podemos aproximar, si ustedes se recordarán en elasticidad, W, bueno, W en este caso es flexura, pero es como un desplazamiento también, ¿cierto? W es un desplazamiento vertical hacia abajo o hacia arriba. Eso es W. Entonces, de W a dx es una deformación. El epsilon i en este caso, ¿cierto? Entonces, esa derivada con respecto de dw a dx es, perdón, esto sería como epsilon x. Y como está al cuadrado, y como las deformaciones son pequeñas, son deformaciones elásticas, son infinitesimales, entonces al elevarlo al cuadrado lo podemos despreciar, y esto se queda 0, entonces me queda menos 1 dividido por la segunda derivada de W. Entonces radio curvatura es el inverso, o menos el inverso, de la segunda derivada de W. ¿Ya? O sea, el radio curvatura es el inverso de menos la segunda derivada de la flexura. Eso es el radio curvatura. Ahora, curvatura es el inverso del radio, por si acaso, ¿ya? Curvatura es el inverso del radio. Por ejemplo, el radio de curvatura de una recta, ¿cuánto es? Intuitivamente. En el chat están diciendo 0, profe. El radio de curvatura de una recta Muy grande, algo muy grande. es infinito. Finito. Lo que pasa es que la curvatura es 0. Por eso quiero hacer la diferencia. La curvatura se define como el inverso del radio de curvatura, ¿ya? Entonces, si tengo una recta, el radio va a ser infinito y la curvatura va a ser 0. ¿Ya? En caso de un círculo, el radio en la segunda derivada va a ser una constante y el radio va a ser una constante. ¿Ya? Ya, una recta, claro. Ustedes, para definir la recta, toman 2 puntos de la recta. Y para definir un círculo, no, pero el radio de curvatura de una recta es infinito. No tiene curvatura una recta. El nombre lo dice, es recta, no tiene curva. Entonces, como no tiene curvatura, su curvatura es 0 y su radio de curvatura es infinito. ¿Ya? Bueno, eso es el término de... Ya, definimos lo que es P, definimos lo que es segunda derivada de W.
D, ya lo dijimos lo que era, ¿cierto? Era la rigidez flexural. Esto es, bueno, aquí está, R de X. Esto es justamente R de X. Y Q de X es la presión de empuje, o la presión de restitución, que tiende a restituir la placa al ser deformada. Y Q de X es una carga externa. ¿Ya? Una carga, qué sé yo, pueden ser sedimentos, pueden ser montañas, eh, cosas como esa. ¿Ya? Entonces al final vamos a llegar a esta ecuación. Ya expliqué más o menos la cosa conceptual. ¿Ya? Ahora lo que viene es como más física y, y- y un poco de, claro, de álgebra. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Al menos yo no, por ahora. Ya. Hay un chat que llegó, pero no dice nada, parece. Ya. Entonces, supongamos, un poco para entender dónde viene la fórmula. Tenemos aquí una placa, una viga elástica, y le aplico bueno, está medio malo el dibujo, pero le aplico una deformación, le aplico una carga en el medio, B sub A, pum, se flecta, tiene espesor H, está aquí fija y acá fija, esto está corrido, pero este punto del medio debe estar acá en la recta, acá en el nivel 0, igual que este, simétrico, y se flecta. Entonces aquí yo hago tomo un pedazo de la viga. Obviamente cuando hago esto, flecto desde arriba, o sea, cargo por arriba, en el centro, aquí aparece compresión, ¿cierto? Ustedes tienen una goma, la aplican una carga, la deforman de arriba hacia abajo, vamos a tener compresión aquí, y abajo vamos a tener tensión. Recordar que esta viga tiene un largo L, que es mucho mayor que H, y también el L es mucho mayor que W. Y bueno, se asume una placa infinita en la dirección Z, en la perpendicular a la pizarra. Por lo tanto, la deformación de la placa en Z es 0. Epsilon ZZ es 0. La placa es infinita en Z. ¿Ya? O sea, no se deforma en la Z. Entonces, como epsilon ZZ es 0, podemos ocupar las ecuaciones que vimos en la clase pasada, que son estas de acá. Recuérdenla. Esta. Epsilon 3 0 y los otros dos no son 0, entonces podemos ocupar estas dos ecuaciones. Esta para epsilon 1 y esta para epsilon 2. Ya, volviendo al problema, tenemos esto. Entonces, si tomo un pedazo y hago un diagrama de fuerza, me paro en un X, voy a tener, por ejemplo, aquí un X y acá un X más delta X. Este X tiene una profundidad W de X, ¿cierto? Que es la flexura misma. En X tengo una profundidad W de X. Además tengo aquí una distribución de cargas que varía punto a punto, que es Q de X. Ya es la carga externa. Y si me paro en el punto X más delta X, voy a tener una deformación W de X, o una flexura W de X más delta W. Por otra parte, sé que tengo una carga vertical, una fuerza vertical, B. Acá voy a tener lo mismo, por analogía, B más delta B. Y con signo cambiado. ¿Ya?
porque está en equilibrio estático, ¿cierto? Esto no se está quieto. Por acaso, por las fuerzas de horizontales tengo P y P, están en equilibrio. ¿Ya? En la izquierda y la derecha están en equilibrio. Y también tengo un torque, aquí tengo un torque M, un torque de flexión M, el torque de fibra elástica o torque de flexión, y acá tengo el mismo, pero en sentido contrario, M más delta M, porque la suma de torque también tiene que ser cero, ¿cierto? Porque estamos siempre en el caso estático. ¿Ya? Entonces eso sería más o menos el diagrama de fuerza de un pedazo de la viga, ¿ya? Un diagrama de fuerza y de torque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo de siempre. Suma de fuerza igual 0, suma de torque igual 0, ¿cierto? Estaticidad, estática. Por ejemplo, el horizontal, suma de fuerza igual 0 es obvio, P igual P. No hay nada que hacer. Pero la vertical, podemos decir, por ejemplo, V, bueno, el I positivo va hacia abajo, entonces podemos decir B más delta V. Ya bueno, antes de eso, aquí está lo mismo que de la página anterior, lo mismo, solamente que Profe, aquí, ¿sí? cuando dice que se toma una placa infinita en Z, Ujú. ¿cómo se condice eso con H? H es como lo que tomamos en nuestro modelo nomás, pero supone que la placa sigue como... No, me confundí con eso un poquito. O sea, H es el espesor y el infinita en el sentido Z, o sea, perpendicular a la pantalla. Es como Ah, ya. es un plato, una, una, una placa, o Ah, sea, una sí, plaqueta. sí, sí. Ya, ok, sí, estaba viendo mal. Ya, gracias. Entonces, ya, creo que es B. B es la fuerza de corte o fuerza vertical por unidad de largo en I. Tiene unidades de Newton sobre metro. ¿Ya? P es fuerza horizontal por unidad de largo. Tiene unidades de Newton sobre metro, pero es constante. ¿Ya? P igual P. Q es la carga vertical distribuida sobre la placa. Las cargas tienen unidad de presión. ¿Ya? O sea, Newton sobre metro cuadrado. M, ya lo dijimos. El bending moment es un torque que resulta de la tensión-compresión de los esfuerzos de fiber stress elástica, ¿ya? Que está dado por unidad de largo. Entonces es torque dividido por metro, newton metro sobre metro. ¿Ya? Se trabaja sobre metro porque trabajamos en la placa infinita. Entonces hacemos un corte y por eso por unidad de metro. Lo importante es ser consistente con las unidades. ¿Ya? Bueno, entonces como decíamos, si tengo este diagrama, tengo V y V más delta V en la vertical, pero además tengo otra fuerza en la vertical. ¿Ven alguna? Aparte de las V's. La social, la carga, ¿o no? Exactamente. Las cargas también son verticales, ¿cierto? Pero son presiones, pero igual producen, es como una fuerza, digo, por área nomás, pero son fuerzas igual. Profe, ¿Sí? di- no sé si escuché bien, hace un ratito dijo que ese Q de X varía en el espacio o es constante. Sí. Como por ejemplo, los QX pueden ser cargas como montaña o sedimento, esos claramente varían en X, ¿cierto? Son variables. Entonces, por eso son QDX. Varían por eso se ponen así como varias flechitas, como varía punto a punto. Ah, que va, ya, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, hacemos suma de fuerza en la vertical, nos quedaría algo así. B más delta B por el lado, por este, positivo es para abajo, B más delta B, menos B, ¿cierto? Menos B, más Q de X Q de X por DX. ¿Por qué? Porque Q de X actúa en todo este segmento y este segmento tiene ancho de X.
Por eso si yo multiplico Q de X por DX, me da fuerza por unidad de largo. ¿Ya? Por eso es Q de X por DX. De esa forma, en la vertical tengo B más delta B menos B más Q de X por DX igual 0. Igual 0 porque está quieto, está estático. Entonces de ahí saco una ecuación, se van las B y me queda que de B a dx es igual a menos Q de X. ¿Ya? Esa es una ecuación. La otra ecuación viene a ser suma de torque igual 0. ¿Ya? Esa ecuación, bueno, por ejemplo, ustedes harían m más delta m menos m. Ya pueden tomar el positivo perpendicular, o sea, saliendo de la pizarra hacia ustedes, ¿cierto? Hacia afuera. Ese sería m más delta m menos m, pero además hay varios torques más que salen por las cargas Q de X, por los W. ¿Ya? Entonces, en realidad es bien largo el desarrollo de los torques. De hecho, o sea, lo voy a dejar planteado para no perder media hora de la clase, pero lo que hay que hacer. Por ejemplo, el camino de B de ir a X, de X a delta X puede ser ignorado debido a la... Espérate. Ya, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que tomar, por ejemplo, las fuerzas como con vector unitario. Por ejemplo, B va según J tongo. P va según I tongo, ¿cierto? Y las distancias X van según I tongo, las distancias W van según J tongo. Entonces ustedes toman todas las fuerzas y todos los vectores, hacen los productos cruz, ¿ya? Y van a llegar a esta ecuación. A esta que está acá, la ecuación 2. O sea, se van a ir los M, va a quedar delta M más P, que es la fuerza horizontal, por menos dW, igual V por dx. Ya esta es la fuerza y el brazo. A esto van a llegar, ya es largo, entonces no tiene, es un problema de mecánica, ya podemos ahorrarnos eso, y vamos a llegar a esta segunda ecuación. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces ahora hay que juntar estas dos ecuaciones de alguna forma, porque a mí me interesa, todo este trabajo que estamos haciendo es para encontrar una ecuación que me permita a mí calcular W. A mí me interesa calcular la deformación o la flexura, W. Entonces hay que combinarlos para llegar a una ecuación para W. ¿Ya? En que idealmente no aparezca ni B ni M. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Si tengo estas dos ecuaciones, bueno, hay varias cosas que hay que hacer. Ya, estas dos ecuaciones las guardamos. Volvamos al problema. Aquí tengo toda la viga completa. La flecto acá y la flecto acá. Aquí tengo toda la viga, no tengo un segmento. Tengo toda la viga. Entonces aquí, si aquí tengo M, aquí tengo M en el sentido contrario para que se mantenga estático. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona M con W? ¿Cómo se relaciona el torque de flexión con W? Intuitivamente, mientras más deformo o más flecto la viga, ¿ustedes creen que M es mayor o menor? Mayor, Mayor, ¿por qué? porque es mayor el torque. Claro, pero M es el torque. Entonces, ¿por qué cuando la doblo más, M o el torque es mayor? Porque hay que aplicar más fuerza. Claro, porque si ustedes deforman más, usted aplica más fuerza, claro, cargan más el sistema, ¿cierto? Entonces, si cargan más el sistema, reacciona más la goma o la placa, ¿cierto? Y aparece un torque de fibra elástica, un torque de flexión más alto. Entonces, como yo cargo más la placa, la deformo más, reacciona más, ¿ya? Entonces,
tengan en mente, a mayor curvatura, mayor el m. Pero vamos a llegar a una expresión exacta. Entonces, ya, yo flecto acá a la izquierda y a la derecha. Se flecta. Y ustedes saben que la parte de arriba, ¿qué aparece? ¿Qué tipo de esfuerzo aparece? ¿Compresionales o tensionales? Compresionales. Compresionales, ¿cierto? Y abajo s- se extiende, ¿cierto? Arriba se comprime y abajo se extiende. Por eso ponemos esta flechita, el sigma XX, que son esfuerzos horizontales. Yo sé que son oblicuos, ¿ya? Yo sé que son oblicuos, pero voy a explicar por qué son horizontales. ¿Por qué se puede aproximar como horizontales? Estas flechitas hacia adentro indican compresión, que es lo que esperamos, ¿cierto? Por eso las ponemos así, compresión. Y abajo, las flechitas hacia afuera significa tensión porque se extiende, ¿cierto? Son simétricos, o sea, en el borde, en el techo de la capa, la compresión es máxima, y en la base de la capa, o de la viga, el esfuerzo tensional es máximo, ¿cierto? En el centro, ¿qué tipo de esfuerzo es? Como neutro. Es Cero. neutro. Es cero, ¿cierto? El esfuerzo es cero. Y eso es lo que eso es lo que se llama plano neutro o superficie neutra. ¿Ya? Ya, entonces, ya, la pregunta es ¿cómo se relaciona M con W? Bueno, aquí tengo el espesor H. Ah, ya, ¿y por qué digo que W de X son horizontales? Porque W es mucho, mucho menor que L, que el largo de la viga. Entonces, en realidad aquí está brutalmente exagerada la vertical. Es para que se vea la flexura. Porque si lo ponemos a escala real, se va el plano. ¿Ya? Y como en escala real es plano, o casi plano, porque la deformación es infinitesimal, esto, sigma XX es horizontal. ¿Ya? O es una aproximación. Es una muy buena aproximación. ¿Por qué? Porque son esfuerzos infinitesimales, los cuales son válidos para una reología elástica, que es el caso. ¿Ya? Entonces, por eso se dibujan así. ¿Ya? Sí, esa forma oblícula es solamente para que se vea la flexura, nada más, pero son horizontales. Ya. Si ustedes ven las flechas, ¿de qué coordenada espacial depende sigma XX? Solamente. La magnitud de sigma XX. ¿De qué variable espacial depende? De ahí. De Y, ¿cierto? Solamente la vertical. De X no varía, solamente la magnitud, las flechitas se hacen más grandes o más chicas dependiendo de la vertical. Entonces, claro, como sale ahí, decimos que sigma XX solamente depende de Y. Y ahora hacemos los torques, la suma de torque con respecto al centro de la viga en Y igual 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si esto es en la presión o la fuerza asociada, el brazo sería la distancia de este punto a la flecha, ¿cierto? Por ejemplo, si eso está ahí, el brazo de esta sería la distancia de ahí hasta acá, ¿cierto? Sería sigma XXI por I. Por eso aquí está que todos los torques son sigma XXI por I, donde I igual 0 está en el centro, y positivo es para arriba y negativo es para abajo. Entonces, una integral, el torque final, la suma de todos los torques, una integral, porque esto es continuo, sería una integral de menos h medio a h medio de sigma xxi por I por delta I. ¿Ya?
eso sería el torque, ese sería el M. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál es la relación entre M y W? Bueno, ya escribimos M de alguna forma. Ahí está M en función de sigma XX. Y ahora hay que tratar de encontrar una expresión para sigma XX. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que epsilon ZZ es 0, de formación plana. Eso viene de que claro, que la placa es infinitamente en la perpendicular a la pantalla. Entonces, no hay deformación en Z, sino que es simplemente una placa que es infinita nomás. Pero no hay deformación. Epsilon ZZ es 0. ¿Ya? Aquí tenemos X e Y y en la dirección perpendicular a la pantalla tenemos una placa infinita pero sin deformación. Entonces, tenemos esta ecuación y podemos ocupar estas dos ecuaciones que vienen de la clase pasada, que es de aquí, cuando decimos que un tipo de formación, epsilon 3 es 0 y los otros dos no, obtenemos estas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estas dos ecuaciones para epsilon x y para epsilon z. Como epsilon ZZ es 0, ya, otra cosa. Sigma y es 0 también. Y no hay, ¿qué significa esto? Que no hay esfuerzos normales a la superficie de la placa delgada. Eso es porque, como decíamos, esta placa es tan larga que estos esfuerzos son horizontales, ¿ya? No son verticales, no son normales acá. O sea, yo al deformarla y como W está mucho menor que L, solamente hay sigma XX. Por tanto, sigma y es 0, pero sigma ZZ no es 0. No es 0. ¿Por qué no es 0? Sigma ZZ es perpendicular a la pantalla. Porque la única forma para que yo tenga un epsilon ZZZ 0, ¿cuál es? Aquí necesito un poco de imaginación. Si yo estoy diciendo que la deformación en ZZ es 0, significa que no se desprende, no se extiende perpendicular a la pantalla ni para afuera ni para adentro. Eso significa deformación 0, ¿cierto? No se extiende o se comprime. Pero pensemos que no se extiende. ¿Cómo hago para que no se extienda? Necesito algo que la comprima, ¿cierto? Bueno, ¿qué la comprime? Sigma ZZ. Sigma ZZ la comprime y hace que no se extienda perpendicular a la pantalla. De esa forma la mantiene con deformación en Z igual 0. ¿Se entiende o no? Sigma XX es horizontal, en sigma II no hay esfuerzo, porque esto es una placa infinita. Y al yo comprimir así, por ejemplo, yo comprimo aquí, uno esperaría que se extendiera perpendicular a la pantalla y para adentro, ¿cierto? Como cualquier cosa elástica. Como que se chorretea por los lados. Pero no se extiende por los lados. O sea, al decir que la deformación es plana, significa que no se extiende por los lados perpendiculares a la pantalla. ¿Por qué? Porque tiene que haber un esfuerzo. O sea, la única forma para que eso ocurra es que sigma ZZ no sea 0. ¿Ya? Entonces, bueno, en resumen, sigma XX varía según I, sigma II es 0 y sigma ZZ no es 0. Entonces, como sigma II es 0, ahí está, sigma XX, sigma ZZ no es 0. ¿Ya? Por otro lado, epsilon ZZ sí es 0. Entonces, hacemos esto 0 y aquí obtenemos la expresión justamente. Para sigma ZZ vale nu veces sigma XX. Aquí está claro que sigma ZZ no es 0. De hecho, es nu veces sigma XX. Nu es un número entre qué rango, ¿se acuerdan?
La razón de Poisson, nu. Es una constante que en el caso de las rocas está entre 0, 0, coma y algo. claro, 0,1 y 0,6. O sea, sigma zz es menor que sigma xx, ¿cierto? Porque al ser nu menor que 1, hace que sigma zz sea menor que sigma xx. Bueno, tenemos esta ecuación, la reemplazamos en la ecuación de arriba y nos queda eso. Nos queda que sigma xx es e dividido por u menos nu cuadrado por epsilon xx. Entonces ahora tenemos una expresión para sigma xx y la podemos reemplazar en esta ecuación de aquí y nos queda que m vale, bueno, saco el e porque es constante, el nu cuadrado que es constante, lo saco de fuera de la integral, me queda menos h medio por epsilon xx por i por delta i. Y ahí tengo una expresión para los torques de flexión. Pero ahora tengo el problema que cuánto vale epsilon xx, que es la deformación en x. Bueno, ese valor se puede sacar de aquí, que es lo siguiente. Aquí yo tengo la viga, de nuevo, toda la viga, y está deformada, ¿cierto? Tengo la carga acá y se deformó. Entonces, en alguna parte yo extiendo aquí línea punteada y va a estar el radio de curvatura, porque esto es una curvatura, ¿cierto? Tiene una curva aquí y va a tener un radio. Y ese radio tiene un centro en alguna parte arriba. Este radio de curvatura. Bien. Entonces aquí abajo tengo tensión y arriba tengo compresión. Aquí tengo la I. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se extendió delta L, acá sería delta L en el vacío, digamos, ¿cierto? Esto es pura geometría, ¿ya? Es geometría euclidiana. En el fondo, todo esto es para calcular epsilon xx. Entonces, yo puedo decir que R por phi es L, ¿cierto? Que es el largo de la viga. R por phi, este phi es el mismo del phi acá, ¿ya? R por phi es L. Ahora, aquí se forman dos triángulos que son semejantes entre sí. Semejanza de triángulos. Aquí yo tengo phi y acá tengo phi y acá tengo delta L. No se ve tan semejante porque es un efecto óptico debido a la exageración brutal en la vertical. Pero como esto, si ustedes hacen el esfuerzo de imaginarse que esto es bastante plano, esto es súper plano, o sea, ustedes aplanan esta curvatura, achican la curvatura, y como W es mucho, mucho menor que L, les va a quedar que estos triángulos son semejantes con este grandote de acá. ¿Ya? De hecho, aquí salen como triángulos curvos, pero en realidad son rectos. Son rectos porque aquí está exagerada la vertical para que se vea la flexura. Entonces, ustedes hacen el semejanza de triángulo, y bueno, R por phi igual L, y delta L que está acá, que es va a ser menos phi por L. El menos, aquí dice, el menos significa que contracción cuando I es positivo, o sea, contracción significa compresión, ¿ya? Compresión cuando es positivo, arriba, por eso está en el vacío, por eso es negativo, y cuando I es abajo, estamos con I negativo, y eso sería tensión, por eso es el menos. Entonces ustedes hacen semejanza de triángulo, y despejan el phi aquí. Por ejemplo, dicen que phi va a ser delta L menos I griega y phi x L dividido por R. Ahí está la ecuación. Y pregunta, ¿qué es lo que es delta L dividido por I? Ah, no, perdón. Tienen esto de aquí. Entonces calculan, despejan delta L dividido por L menos delta L dividido por L. Y eso es igual a I dividido por R. Pregunta, ¿qué es lo que es delta L dividido por L? Es justamente la deformación en X, ¿cierto?
porque esto es un delta L por el L. Es decir, es como un delta WX dividido por delta X, que es la definición de deformación horizontal. ¿Ya? Eso es el menos simplemente indica si es compresión o tensión. ¿Ya? Pero el delta L es como poner aquí un delta WX y el L es el delta X, la deformación horizontal. Entonces, justamente esto es la deformación en X y eso vale I dividido por R. Entonces, esta expresión yo la puedo colocar aquí, que vale justamente I dividido por R. Entonces me va a quedar, ahora yo recuerdo el curso de cálculo que R vale esta expresión, ¿cierto? Que es la fórmula del radio curvatura. Como ya dijimos, de W a delta X es mucho menor que 1, porque W es infinitesimal. Entonces, al elevar al cuadrado, o sea, perdón, esto es epsilon XX, como la deformación es infinitesimal, caso elástico, esto se aproxima a 0 y nos queda que justamente el inverso del radio, o derivada segunda de W, es menos 1 sobre R. Entonces, como acá tengo yo un R abajo, lo reemplazo en la ecuación de acá, ¿ya? Notar que este valor, el dW, bueno, en realidad, esto lo reemplazo en la ecuación de acá, en esta, ¿ya? Y me va a quedar que epsilon XX es menos I por la derivada segunda de W. Ahora, esta cantidad no depende de I. Esto es una derivada con respecto a X. Entonces la puedo sacar fuera de la integral. O sea que tengo todo esto que es constante. Para I, ¿ya? Para I no depende de I. Esto varía según X, estamos de acuerdo, punto a punto. Pero no depende de I. Entonces yo puedo integrar esto. Y esta integral es trivial. Es I cubo dividido por 3. Y aquí faltó el factor segunda derivada W. Integran aquí, suman y restan. O sea, restan. Y les queda que finalmente M vale esta cantidad. ¿Ya? M vale esta cantidad. Entonces, M vale esto y esto que está aquí, que es una constante, es justamente D. Y es lo que llamamos rigidez flexural. Entonces aquí vemos que M es proporcional o directamente proporcional a la rigidez flexural por la curvatura. Entonces M de X, el torque de flexión, es menos D, la rigidez flexural, por la curvatura o inversamente proporcional al radio de curvatura. Entonces a mayor curvatura, mayor flexión. ¿Ya? Mayor flexión. Y a mayor rigidez, también mayor flexión. Ahí está la expresión para M. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo por lo menos no. Bueno, ahí respondimos la pregunta, ¿cómo depende M de W? Ahí está, ¿cierto? Ahí la respuesta es de esta forma. M es proporcional a la rigidez flexural por la deformación, o sea, por la curvatura. Ahora, volviendo a las ecuaciones de la segunda ley de Newton, que es cuando hicimos esto, tenemos, bueno, tenemos esta ecuación, tenemos una expresión para M. Ahora hay que combinar estas dos ecuaciones para terminar la ecuación final y tener finalmente la ecuación de flexura. Y una vez que tenemos la ecuación de flexura, la podemos ocupar con las condiciones de borde geológicas de los problemas que tenemos que resolver. ¿Ya? Por ejemplo,
Claro, si yo tomo esto, m de x es esto, y por ejemplo, yo calculo la derivada de m a dx, ¿cierto? De m a dx es lo mismo que escribir menos de tercera derivada de w. Y eso yo lo podría reemplazar. Sí, aquí parece que faltó un paso. Ah, no, aquí está aquí está. Sí, lo que pasa es que yo tomo esta ecuación, divido todo esto por delta x, ¿cierto? Divido todo esto por delta x y me queda esta ecuación. ¿Ya? Como yo conozco m en función de w, derivo dos veces m y la reemplazo acá. ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué me va a dar? Me va a dar esta ecuación de aquí. Esta. Como derivo dos veces el m, me va a quedar aquí una derivada cuarta de w. Igual q de x menos p de 2w a de segunda derivada. Entonces, esta es la ecuación de la elástica. ¿Ya? De la elástica, de una placa elástica, y es válida para una placa, digamos, no sumergida en la astenósfera. Es como una placa elástica en el aire. ¿Ya? Entonces mañana vamos a ponerle aquí esto, una placa oceánica, una placa continental, que está, digamos, sobre una astenósfera, y en el caso de la placa oceánica está bajo el agua. ¿Ya? Entonces con estas condiciones vamos a terminar la ecuación diferencial y vamos a ocupar finalmente, que al final eso es lo que vamos a hacer, es tomar la ecuación diferencial final y ocuparla para calcular la flexura y los problemas que tengamos que resolver. ¿Ya? Entonces, mañana podemos ver eso y también podemos conversar sobre la fecha del control 1, que en el fondo el control 1 va a ser una tarea de 2 semanas y el control 2 va a ser un control normal de 24 horas. ¿Ya? Pero podemos conversarlo mañana si quieren. La fecha y todo eso. ¿Ya? Ya, pues entonces, hasta mañana. Aquí. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Ah, gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.